Bien, tal cual se lo prometí, vamos a hacer el recorrido por América Latina. Empezamos con Ecuador. Allí está César García Vélez, nos llama a esta hora. Tiene una voz autorizada de un tema importante. César, contigo. Sí, ¿cómo estás, Andy? Un gusto poder estar contigo. El tema del bloque petrolero Sacha ha ocupado quizás estas 2 últimas semanas, obviamente en medio del tema electoral, por todo lo que conlleva. Es uno de los campos más importantes que tiene el país. Son cerca de 77,000 barriles diarios que se producen ahí y el gobierno había optado por la adjudicación a la empresa, al consorcio canadiense chino Sinopetrol. Esto se terminó cayendo este pasado martes cuando ese consorcio no cumplió con el depósito de la prima de $1.500 millones que había puesto como deadline el presidente de la República. A pesar de que eso ocurrió acá en la Asamblea durante toda esta mañana, se ha debatido al respecto de sancionar esa adjudicación. Con 68 votos a favor se terminó aprobando una resolución que rechaza esa adjudicación y que también ordena su fiscalización. Me acompaña el asambleísta Coms Córdoba, con quien vamos a dialogar. Es un asambleísta de la provincia de Sucumbíos, justamente el oriente ecuatoriano, es uno de los principales interesados alrededor del tema de las rentas petroleras. Importantísimo poder tener esta apreciación. Gracias, señor asambleísta, por este espacio con Latinoamérica. César, un saludo grande a Latinoamérica. Bueno, se ha aprobado esta resolución. ¿Por qué razón se terminó rechazando esta adjudicación? ¿Qué es lo que analizaron ustedes? Primero, porque no es conveniente para el interés nacional del país. Esa es la primera acción, por eso rechazamos esta intención de robo de los recursos naturales, del petróleo al pueblo ecuatoriano. Esta es la parte fundamental. Lo segundo, también le entregamos la competencia a la Comisión de Fiscalización para que ellos llamen a comparecer a la ministra de Energía, al ministro de Economía, a la gerente de Petroecuador y otras autoridades más para que rindan versión y lógicamente nos expliquen las razones y motivos por las cuales querían adjudicar. Y por consigo, al declarar de que no es conveniente para el interés nacional, si el presidente de la República pretende, lógicamente, continuar con la concesión, sería inconstitucional, por citarlo de una manera. Y lo segundo, es decir, las mentiras del gobierno han caído nuevamente y se ha demostrado, ya van 2 días en la cual el gobierno debió ya derogar esa resolución 02 en la cual dio la concesión y lo propio deberían inmediatamente derogar ese acuerdo ministerial 040 que también permitía por parte del Ministerio de Energía la concesión. Bien, vamos al aspecto técnico, porque el mandatario lo que aseguraba es que Sacha puede dar mucho más de lo que actualmente está produciendo y que el Estado ecuatoriano no tiene el dinero para poder invertir en ese campo petrolero, por lo cual buscaba una adjudicación que, de acuerdo a lo que ha dicho el gobierno, tendría regalías importantes para el Estado ecuatoriano superiores a lo que actualmente tenemos. ¿Cuál es la realidad que ustedes han analizado en torno a eso? ¿Petroecuador está en condiciones de seguir manejando ese campo y que el Ecuador se beneficie, o se requiere la inversión privada para poder sacar el mayor beneficio? Mire, si revisamos las estadísticas que tiene de producción, el campo Sacha, primero, es el campo de mayor producción del Ecuador, es decir, es la joya de la corona del pueblo ecuatoriano. Y segundo, revisamos estadísticas comprobadas y comprobamos con 2023 la producción estuvo por 72,000 barriles diarios versus 2024 que superó los 77,000 barriles diarios, es decir, hay una mejora. Petroecuador tiene la solvencia para lógicamente operar. Dentro de los datos estadísticos y de los datos de la fiscalización que he requerido de Petroecuador, con julio 2024, corte, he pedido información y me han certificado que en todas las 2 provincias donde se trae el petróleo son cerca de 210 pozos petroleros que lamentablemente en estos últimos 3 gobiernos, desde Moreno, Lazo y Noboa, los han cerrado por falta de mantenimiento, por falta de compra de alguna válvula, qué sé yo. Pero solamente en el campo Sacha son 12 pozos petroleros. Ahora, ¿qué se necesita en este marco? Lógicamente, inversión, recursos para hacer funcionar esos pozos que están cerrados, los 12. Pero la situación que lo que hace el presidente y que ha sido conmoción nacional de todo el pueblo que ha rechazado
porque resulta con la forma de querer privatizar, de querer concesionar a la falta supuesta de recursos, resulta que la inversión o la entrega, la privatización nos está llevándonos a, lógicamente, ceder nuestros recursos. ¿Qué quiero decir? Que el gobierno plantea que el 87% de este petróleo vaya a manos privadas, vaya a la compañía Sinopetrol, y apenas el 12.5% vaya al Estado ecuatoriano. En números, en datos, ¿qué significa? De acuerdo a las estadísticas y a los datos, el precio de barril, o más bien el costo de producción por cada barril, está entre $7.16 aproximadamente. Y si revisamos datos, 2.003 millones de dólares ha ingresado un ingreso bruto precisamente por la extracción del petróleo, menos la producción, estamos hablando del costo de producción, que son 200 millones de dólares aproximadamente, son 1.800 millones de dólares. Ahora, multipliquemos esos 1.800 millones de dólares por 20 años, estamos hablando de 36.000 millones de dólares que eso produciría, lógicamente, el Campo Sacha con Petroecuador, tal como está ahorita, ¿ya? Pero lo que dice el gobierno es que tan solamente nos quería darnos a nosotros por los 20 años, al pueblo ecuatoriano, 10.600 millones de dólares. Estamos hablando entonces aproximadamente que 25.000 millones de dólares se lo querían llevárselo a manos privadas, cuando ahora es lo que más necesitamos recursos. De tal manera que la Asamblea, en uso de sus atribuciones, el día de hoy, lógicamente rechazó, porque no es conveniente para el Estado ecuatoriano. ¿Cómo vamos a regalar nuestro petróleo sabiendo tanta necesidad que tenemos, mucho más en la Amazonía, que no tenemos vías, las vías están destruidas, ni siquiera han sido capaces de asfaltar 4 kilómetros, 5, 6 kilómetros ahí en el socavón, mucho más atender la salud, la educación? Miren, en el Hospital Marco Vinicio Isa en Chuchufindi, pero en Lago Agrio, en Chuchufindi también, ni siquiera hay la paracetamol, ni siquiera hay las gasas. Mucho más en el tema de la salud, la educación, abandonados. Entonces necesitamos recursos. O sea, no podemos ceder nuestros recursos precisamente a manos privadas para que se lleven el recurso que tanto lo necesitamos. Con Petroecuador, lógicamente, está funcionando. Si revisamos cortes 2024, está hablando de 2024, 77.000 barriles. También mucha corrupción en Petroecuador y también inestabilidad. Gerentes renuncian cada semana. Pero eso ya depende del gobierno. Y claro que en Petroecuador hay que hacer toda una auditoría totalmente, desde la parte precisamente administrativa, gerencial, pero también hay que hacer también el control. Sabemos que en estos últimos tiempos ha habido los pinchazos, el robo de combustible, de petróleo y tanta cosa. Sí, es una empresa pública que hay que lógicamente revisarla, hay que auditarla y hay que ponerla a funcionar. Pero con Petroecuador, tal como está, nos está dando recursos cerca de 1.800 millones netos. Eso fue el 2024. Y con la privatización, por este año posiblemente con esa prima que decían que 1.500 millones de dólares se esperaba y nunca vinieron, entonces para el próximo año podría ser entre 200 millones de dólares, dejaríamos de recibir el resto de plata. Entonces ese es el perjuicio que el gobierno le estaba haciéndole precisamente al pueblo ecuatoriano. Aún no se cierra. Aún no se cierra este caso porque necesitamos urgentemente que el gobierno presente la derogación de esa resolución, la 02, y también deroguen ese acuerdo ministerial, el 040 por parte del Ministerio de Energía. Gracias, ahí tienen el asambleísta Coms Córdoba. A pesar de que la ministra de Energía, Inés Manzano, había señalado que ya no hay nada que hablar con Sinopetrol, el temor que existe por parte de la Asamblea Nacional es que se pueda retomar esas conversaciones o con ese consorcio o con otros alrededor de esta que es considerada la joya de la corona para todos los ecuatorianos por la importancia que tiene y los recursos que se generan para el país. Esta es la nota en vivo y en directo desde la Asamblea Nacional del Ecuador. Te agradezco, César, por permitirnos conocer estos detalles in situ. Nos vemos enseguida para más títulos.